Vamos a ir a la escritura 21-25 del Evangelio de Lucas. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos, ¿qué dice? Serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erigíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿A qué cosa se refiere? A las señales que hay en los cielos, lo que esté sucediendo en la tierra. Dice, cuando esto empiece a suceder, tienes que saber interpretar que algo está sucediendo. Hay señales muy claras. Ahora vámonos, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Entonces el reino de los cielos semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Esto dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron las lámparas o sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se acaban. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien con los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y dice ahí, y se cerró la puerta. Señor, yo te doy gracias en esta hora y pido que tu palabra sea prosperada en nuestros corazones. Muchas gracias, porque nunca volverá atrás vacía tu palabra, Señor. Amén. He pedido al Señor, hermanos, que nos des discernimiento y sabiduría. Debido, hermanos, a los últimos acontecimientos que están sucediendo actualmente, hay muchas inquietudes en las gentes. Y le voy a decir por qué la gente está inquieta. La gente está inquieta actualmente, hermanos, porque se están perdiendo propiedades, porque está habiendo calamidades, porque está pegando en los recursos, porque están cayéndose casas, porque no hay comida en algunos lugares. Pero la realidad, en el sentido general, si hablamos de desorden, le puedo decir que de hace rato hay un desorden moral y social en la sociedad. Hoy en este momento existe esta situación, los huracanes, lo que está por suceder, lo que viene, y la gente se está preguntando si es el fin del mundo, si eso está escrito, si eso es bíblico. Todos estos sucesos en realidad nos están alertando o nos están anunciando algo, una verdad que está escrita, que Cristo viene pronto. Esa es la realidad, Cristo viene pronto. No es una doctrina nueva, es una doctrina que está fundamentada en la Escritura y que aparece en más de 300 porciones de la Escritura que hacen alusión. La venida de Cristo es una de las profecías más enfáticas que ocupa mayormente la Escritura. Le puedo decir que es donde concordamos la mayoría de las iglesias evangélicas de diferentes razones sociales o asociaciones, ya sean civiles o religiosas. Coincidimos, tal vez no coincidimos en los dones, en los carismas, en la administración, en muchas cosas, pero coincidimos en una gran verdad, que Cristo viene pronto. La iglesia verdadera está esperando simple y sencillamente la venida del Señor. San Pablo, que es uno de los hombres que escribió con mayor profundidad
y con más claridad acerca, él menciona en varias ocasiones, y solamente menciona un texto, Primera de Tesalonicenses 4:16, porque dice: porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. En otras palabras, San Pablo estaba diciendo: Cristo viene pronto. Cuando se está despidiendo Juan en el Apocalipsis, después de recibir la revelación, 2 versículos antes de que se acabe el Apocalipsis, el Señor dice: he aquí vengo pronto. Y Juan dice: sí, ven, Señor Jesús. En otras palabras, Juan amaba la venida del Señor. Permítame decirle que los cristianos antiguos, hermanos, ellos a la hora de saludarse se decían Maranata, porque significaba: tenemos la misma esperanza, sabemos que el Señor viene pronto. Tal vez donde han errado la mayoría de las personas, o de los que tratan de hacer, poner fechas, hacer cálculos, es que han intentado interpretar días, años, y han errado algunos de ellos. Han puesto fecha y han dicho que Jesús viene en tal fecha y no hay tal cosa. La Biblia dice que es un secreto reservado en los cielos, que ni aún los ángeles del cielo, dice, saben el momento, ni el día ni la hora. Así de sencillo, ni el día ni la hora. Que eso ha quedado en una sola potestad del Padre. En pocas palabras, aún hasta en el credo católico o en el credo apostólico aparece esta verdad: creo en la venida del Señor, o estamos esperando su venida. Más o menos en esas mismas palabras. Tal vez no sabemos el día ni la hora en el que el Señor va a venir, pero es un hecho, hermanos. Pero la Biblia a mí me habla de señales. Fíjese que nosotros tenemos por asentado hoy que Jesucristo fue una realidad histórica, que lo que la Biblia, hermanos, dijo años atrás de que Jesucristo nacería de una virgen se cumplió, que nacería en Belén se cumplió, que sería ungido se cumplió, que haría milagros se cumplió, que tendría un ministerio lleno de gloria y de poder se cumplió, que sería traicionado por uno se cumplió, que sería vendido por 30 piezas de plata se cumplió, que sería expuesto y crucificado ante las multitudes y despojado de sus ropas, y que sería llevado como cordero, y que no abriría su boca en aquella crucifixión se cumplió. Por lo tanto, todo lo que el Señor ha dicho, simple y sencillamente, hermanos, se ha cumplido. Por lo tanto, la segunda parte, o esta verdad de que Él viene, también se va a cumplir. O sea, no tenemos por qué dudar acerca de que el Señor vaya a venir. Le decía que en la Escritura yo encuentro, tal vez no sabremos el día ni la hora, pero sí podemos interpretar las señales. Podemos ver las señales y podemos verlas a la luz de la Escritura. Existen más de 40 señales bíblicas que me dicen que Jesús viene pronto, y solamente voy a tomar unas cuantas. Primero que nada, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo serán? Tiempos peligrosos. Que en los postreros días serán tiempos peligrosos. Cuando nosotros analizamos esto, yo sé que la salvación y que el evangelio son buenas nuevas. Que vivimos en un mundo difícil y que el Señor nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable, pero hablando en general, fuera de la iglesia, hermanos, van a ser tiempos peligrosos. El día de ayer yo le comentaba y predicaba con los jóvenes acerca de Isaías 61 y 2, donde dice que oscuridad vendrá sobre las naciones, pero sobre ti será vista mi gloria. Que habrá confusiones en los reinos y en las naciones, pero la iglesia caminará en la luz de Cristo. Pero aquí está hablando de los tiempos que van a estar imperando, y cuando hablamos nosotros de tiempos peligrosos, podemos decir que en el orden natural se está cumpliendo. Vemos terremotos, vemos pestilencias, vemos inundaciones impresionantes, vemos nuevas enfermedades, y parece que estoy dando como noticias. Tengo la impresión, cuando empecé a preparar este mensaje, que estaba dando así como si fueran las noticias. Si usted pone ahorita la televisión, llegando a su casa, le van a estar diciendo lo mismo.
y ahora viene una situación a tal parte, a tal nación, a tal lugar. En el orden social, la realidad que hay más pobreza en el mundo, más que nunca. Hay más desempleos, hay más injusticia, hay más desintegración familiar, hay más divorcios, hay más violencia intrafamiliar. En otras palabras, estamos hablando que en el orden social son tiempos peligrosos. En el orden social estamos hablando de que se están muriendo, o hay guerras nación contra nación. Dice Marcos capítulo 13 versículo 7: oirás de guerras y de rumores de guerras en todas partes. Ya no es nada nuevo, hermanos, escuchar de que se ha levantado nación contra nación. 1914 vino la Primera Guerra Mundial, 1945 la Segunda Guerra, 1970 y tantos la Guerra de Vietnam. Después vinieron una serie de guerras, y actualmente, de 20 años acá, hay alrededor de 10.700 ataques terroristas en el mundo. Es más, no hay continente, según las estadísticas, no hay continente en el cual no haya guerrilla o haya violencia. Nosotros mismos estamos en esa situación en nuestra nación. Son tiempos peligrosos en el orden natural, en el orden social, en el orden moral, pero también en el orden religioso. ¿Qué es lo que está diciendo? La Biblia habla que hay espíritus de error engañando, oye, a las personas. Hoy más que nunca, hermanos, hay brujería, hechicería a la orden del día. En todas partes le están ofreciendo remedios mágicos. En todas partes le están dando respuestas a sus necesidades. Le están vendiendo aguas y pócimas milagrosas. Pero aún hasta existe la brujería carismática. Les venden rosas ungidas, oye, o tierra santa, o aceite de la unción, o tantas cosas tan locas y tan distorsionadas. No todo lo sobrenatural es de Dios. La Biblia dice muy claramente que hay falsos cristos, falsos hermanos, oye, y falsos profetas. Eso es lo que la Biblia expresa claramente. Hay doctrinas, la verdad de Dios permanece para siempre. La verdad de Dios no se contradice. En la verdad de Dios no hay engaño. Oye, en la verdad de Dios encontramos respuestas a nuestras necesidades. La verdad de Dios nos lleva al cielo. Oye, la mentira nos engaña, nos tira, nos despoja. En otras palabras, nos trasquila y hace de nosotros una miseria. Hoy hay doctrinas falsas maquilladas que parecen verdades, oye, pero en el fondo son mentiras. Hay lobos que parecen ovejas, y tal vez es lo más peligroso. En la apariencia tienen apariencia de piedad, pero lo único que están buscando es el beneficio propio. No les interesan las personas, no le interesa a alguien que sufra, no le interesa a alguien que está agobiado, no le interesa a alguien, oye, que está en una situación. La realidad, estamos hablando de que ese es el tiempos peligrosos. Hay un espíritu de error operando, engañando aún mismo si los creyentes se descuidan. Hay personas, y eso es algo preocupante, que en ocasiones le están dando más importancia a sus revelaciones que a la palabra de Dios. Tal vez alguien pueda decir y pensar: hermano, lo que usted está diciendo, eso es hace mucho. Sí, desde hace mucho tiempo hay estas situaciones, pero nunca con tal intensidad como ahora. La Biblia dice que si alguno se ha extraviado de la verdad, hiciera alguno volver, salvará su alma. Por lo tanto, amado hermano, cuando estamos hablando de las señales, oye, que me hablan de que Cristo viene pronto, la primera es, diga conmigo, tiempos peligrosos. Debemos vivir sabiamente. La segunda señal que yo encuentro en la Escritura, que es muy clara y contundente, Lucas capítulo 21 versículo 29. Vamos ahí a la Escritura. Dice: de la higuera debemos aprender la parábola: cuando florece indica que el verano está cerca. En otras palabras, la higuera en el sentido espiritual representa a Israel. Israel tiene una bandera que son la estrella de David, pero uno de los emblemas de la nación de Israel es precisamente la higuera, hermanos. Por lo tanto, dice: cuando tú veas que la higuera está floreciendo, esto quiere decir que es una señal segura, oye,
en otras palabras, el surgimiento de Israel como nación. En el 1948, tan solo hace algunos años, Israel fue declarado como una nación soberana e independiente por la mano de Dios en la ONU. Los judíos regresaron entonces a su tierra prometida, como estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Y de ahí para adelante empezamos a ver que en unos cuantos años la nación de Israel empieza a florecer, aún hasta el desierto lo han hecho florecer. La restauración, hermanos, del idioma oficial del hebreo es otra de las señales que me dicen que Israel está floreciendo. La implementación del ciclo como moneda en su economía es también algo que ya se había hablado y que se había profetizado. Israel es uno de los países considerado con uno de los mejores ejércitos. Israel no solamente está floreciendo como ejército, como nación o como economía. Es más, yo le voy a decir algo. Israel tiene los hombres más ricos del mundo, precisamente están en Israel. Los inversionistas más poderosos de la tierra están en Israel. Por lo tanto, los recursos, muchos de los recursos, se determinan en la nación de Israel. Pero no solamente económicamente, o geográficamente, sino también espiritualmente está floreciendo la nación de Israel. Esto es impresionante. Todo esto indica que la higuera ya ha florecido y apunta solamente a una sola cosa, hermanos: Cristo viene pronto. ¿Por qué los que están enseguida, que están bajo las mismas condiciones, siguen en la misma miseria y en el mismo abandono y en las mismas condiciones de hace cientos de años atrás? Cuando usted va a la tierra de Israel, hermanos, y tan solo se sale de las fronteras y parece que se fue como 500 años atrás. Exactamente lo mismo. Es la mano poderosa de Dios sobre una nación. Es la mano poderosa de Dios sobre una nación. Son las promesas activadas de Dios sobre una nación. Es la palabra profetizada sobre una nación. Es el propósito de Dios, sobre una nación. Le dijo que sería cabeza y no sería cola. Qué maravilloso es esto. Es la bendición de Dios sobre una nación. Y serán benditos los que le bendijeran, y serán maldecidos los que le maldijeran. Sea bendecido Israel, sea su nombre glorificado. Hay una tercera señal que tiene que ver mucho con la iglesia. Mateo capítulo 24, versículo 14, por favor. Dice la escritura: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y vuelve a aparecer la palabrita: y entonces vendrá el fin. ¿Y entonces qué, hermano? A ver, no le escuché. ¿Y entonces qué? Entonces vendrá el fin. Primero me habla de que son tiempos peligrosos. Se cumplió. Y luego me habla la segunda señal, hermanos, de que la higuera ya floreció, que Israel ha sido prosperado. Dice que este evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Es una tercera señal. Creo que estamos viviendo en un tiempo de apertura como nunca jamás ha existido, hermanos, en la historia del evangelio. Se están cumpliendo 500 años de la reforma protestante, pero el evangelio, viene desde Cristo. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Las naciones que habían estado cerradas al evangelio actualmente se están abriendo. Los países y los sistemas que habían imperado, ateos y contrarios a los principios de la palabra, de una u otra forma están llegando los misioneros, o está llegando la señal de radio, de televisión, de internet. Están en diferentes lugares levantándose radiofusoras cristianas vía internet, o qué sé yo, vía satelital. Y se puede decir que de una u otra manera el evangelio está corriendo en todos los niveles. Si usted va a Sudamérica, tal vez México es el país más detenido en cuanto a comunicaciones abiertas para la proclamación del evangelio. Pero si usted va a cualquier país de Sudamérica, en las ciudades pequeñas existen radiofusoras, que abarcan las ciudades y en ocasiones los estados, y aún televisoras que abarcan las mismas cantidades, en proporción. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Cristo está siendo predicado impresionantemente. Los grupos étnicos están siendo también alcanzados. La Biblia ha sido traducida a más de 2300 idiomas
con 12 traducciones anuales. En la mañana salió un programa muy interesante. Una de las islas allá, los Yalis, que están en el Pacífico, que hace algunos años atrás, hermanos, eran caníbales que andaban semidesnudos todavía, y que ahí los primeros misioneros fueron muertos. Había un reportaje donde los Yalis habían recibido el evangelio. Oye, y se me hizo tan impresionante porque ellos, los que hablan, los que trabajan en las traducciones de la Biblia, fueron y estudiaron el idioma Yali porque no había escritura. Oye, en otras palabras, hicieron una Biblia para la necesidad de ellos completa, y era una festividad lo que ellos tenían, como si se hubieran sacado la lotería, como si hubieran dicho son millonarios, como si hubieran dicho hay petróleo, como si se les hubiera dicho son los hombres más afortunados. Aquellos hombres hacían una fiesta para recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El evangelio está llegando a las cárceles. El evangelio está llegando a lo profundo de la sierra. El evangelio lo están escuchando y lo están viendo, no solamente predicado, sino yo le dije que tenía que ver con nosotros. Lo están viendo a través de nuestras acciones y de nuestro comportamiento, porque el evangelio se predica, pero también se testifica. Vamos a testificar que Cristo es bueno, que Cristo salva, que Cristo libera, que Cristo quiere hacer cosas extraordinarias en la vida de nuestros amigos y de nuestras familias. No vamos a callar las buenas nuevas de salvación. No vamos a callar. Sabe que la palabra de Dios predica por sí misma. Se ha dejado estos nuevos testamentos en los hoteles, en los regimientos. Oye, ahí a los oficiales, y la misma palabra tiene el poder de testificar y de tocar el corazón de personas. Mi conversión fue leyendo la escritura, porque la palabra de Dios nunca, nunca, nunca va a volver atrás vacía. Yo sé que yo puedo predicar este día alguna verdad de la palabra. Usted se puede ir, pero la palabra dará su fruto a su tiempo. Usted hablará, usted testificará, y a su tiempo usted cosechará. Si lo cree, dele un fuerte gloria a Dios. Aunque Él ha determinado cuándo venir, nosotros podemos contribuir, y será predicado este evangelio en todo el mundo. Vamos a hablar y vamos a testificar, y de esta manera estamos acelerando la venida de Cristo, hermanos. Sí, cuarta señal tiene que ver con la iglesia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y luego dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El segundo se refiere al anticristo: y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Yo le quiero decir que el espíritu del anticristo ya está operando en este tiempo. Se lo voy a repetir. No le quiero decir que ya el anticristo vive, pero el espíritu del anticristo ya está operando en este día. Todo aquel sistema que se levante contra Cristo es anticristo. Toda aquella filosofía que se levante contra Cristo, contra la verdad de Cristo, es anticristiana. Así de sencillo, hermanos. Entonces la segunda parte tiene que ver con el hombre de pecado. Y por cierto que hubo unos prototipos de anticristo. Hitler fue uno de ellos, no quiero meterme en eso. Nerón fue un prototipo del anticristo. No que fuera el anticristo, fue un prototipo. Pero el punto aquí es: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esto tiene que ver con la iglesia. La apostasía tiene que ver con la iglesia y no tiene que ver con el mundo, hermanos. No se trata de que un cristiano caiga en algún pecadito. No se trata de que algún cristiano la ande regando. Ciertamente yo le voy a decir algo: Cristo murió por mis pecadillos y por mis pecadotes, y estoy llamado a vivir una vida cristiana recta delante de Él. Sino se trata del abandono definitivo del cristianismo por haber perdido el camino y la verdad, y haber tomado sendas contrarias a la verdad. En otras palabras, el diccionario muestra la palabra apostasía, dice acción y efecto de alejamiento.
En otras palabras, es alguien que se ha apartado de la verdad de Dios. Es alguien que ha tomado otra bandera que es contraria. Es alguien que se ha vuelto enemigo. Es alguien que se ha vuelto tropiezo. Los apóstatas son aquellos que un día profesaron la fe y que ya se han apartado de la verdad de la palabra. La Biblia nos da algunas características de este tipo de personas. Nos da como una imagen, nos da como un retrato. Dice: niega la eficacia de la piedad o el sacrificio de Cristo. Lo minimizan. Hay una serie de pensamientos y de filosofías, que dicen que el sacrificio de Cristo era innecesario. Escuchan y proclaman doctrinas engañosas y nuevos evangelios. Hay una sola verdad. Hay un solo camino, hay un solo Salvador que ya fue presentado a los hombres y se llama Cristo. Y si es su Salvador, denle un fuerte aplauso. Se llama Cristo, hermano. Son especialistas en mezclar lo falso con lo verdadero, y sobre todas las cosas tienen cauterizada la conciencia. Una señal de que alguien va camino a la apostasía es que peca y no siente remordimiento alguno, no siente convicción. Mire, es más, él dice: peco y al cabo Dios me perdona. No hay problema. El camino a la apostasía empieza con el endurecimiento del corazón, de tal manera que cuando escucha la verdad de Dios, sus oídos están distorsionados y no pueden resistir aún ni la verdad de Dios. Su carácter moral, dice, tiene los ojos llenos de adulterios y son amadores de sí mismos más que nada. Les gusta que los elogien, les gusta ser los primeros. Y permítame decirle que en la historia de la iglesia ha habido muchos nombres y muchas personas, pero la triste realidad es que han salido de nosotros. No me refiero tanto de asambleas de Dios, me refiero de las filas cristianas. Por eso es apostasía. Un día conocieron la verdad, un día predicaron la verdad y ahora están hablando otras cosas que no son la verdad de Cristo. Me impresionaba mucho un hombre que hace unos cuantos años atrás murió y que tuvo mucho auge. Inclusive aquí en México había más de 25 congregaciones. Jesús Manuel Miranda tenía un movimiento que se llamaba Creciendo en Gracia. Él dijo que era Jesucristo hombre, y algunos de sus seguidores empezaron a tatuarse sus manos. Algunos se pusieron el 666. Algunos decían que habían recibido sanidades cuando este hombre hablaba. Él hablaba de la verdadera gracia y descartaba alguna de las epístolas, como la epístola de Santiago, y solamente recibía las epístolas del apóstol Pablo, porque decía que están en la gracia, y todo lo que era condenación él lo censuraba. Después los seguidores se tatuaron 3 S: salvo, siempre salvo. En otras palabras, haga lo que haga, yo voy al cielo. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Estoy diciendo que la conciencia se cauteriza por causa del pecado y por causa del engaño. Estamos hablando de la apostasía. Oiga, qué impresionante es que en algún momento dado debemos de seguir caminando por las sendas antiguas, sirviendo a nuestro Señor, teniendo una conciencia clara, viviendo una vida de santidad, viviendo una vida recta, agradando al Señor. Oye, en lo que la Biblia nos habla, siendo transparente, siendo cartas abiertas delante de los hombres. Hechos capítulo 2 versículo 17. Hechos 2:17 dice, nuevamente aparece la palabrita, fíjese: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ese mismo pasaje aparece en Joel capítulo 2 versículo 18. Se había profetizado muchos años atrás el cumplimiento. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Cuando usted va a Hechos capítulo 2, dice que los creyentes, los discípulos, estaban en un aposento alto después de que Cristo había
resucitado, amado hermano, estaban esperando la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en el día del Pentecostés, los cielos se abrieron, descendió el Espíritu Santo, fueron llenos y empezaron a hablar en otras lenguas, y se posó sobre sus cabezas llamas de fuego. El cumplimiento de esa promesa era el inicio del derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos. Pero el texto decía: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Primero fue con los discípulos. Segundo, Hechos capítulo 10, en la casa de un centurión romano, de un hombre de rango romano, que era un hombre que estaba leyendo la escritura. Mandó buscar a Pedro. Pedro llegó con muchos prejuicios, y después de empezar a predicarles a Cristo en aquel lugar, en aquella reunión familiar de amigos, dice que el Espíritu Santo se derramó y comenzaron a hablar en otras lenguas. Los romanos soberbios empezaron a recibir la llenura del Espíritu Santo. La promesa es, hermanos, sobre toda carne. Tercero, Hechos capítulo 19. ¿Sabía usted que la ciudad de Éfeso era la ciudad más pagana del mundo? Era la ciudad más idólatra del mundo. Oiga, Catemaco le quedaba chiquito, hermanos. ¿Qué le estoy diciendo? Impresionante. Era la ciudad donde se corría toda clase de oscuridad, de velos de oscuridad, de mentiras, de sacerdotisas y todas aquellas cosas. Diga conmigo: el evangelio es poder. Se rompen las ataduras, se rompen las cadenas. Oye, Cristo liberta pueblos, familias y naciones. Y si lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Fíjese qué impresionante es esto. Llegó Pablo a una pequeña misión que había allí en ese lugar de la ciudad de Éfeso. Empezó a enseñarle la verdad de Dios, pero toda la verdad de Dios. Les enseñó que Cristo sana, les enseñó que Cristo salva, pero también les enseñó que Cristo bautiza. Y dice que cuando les estaba hablando o les estaba predicando, amado hermano, dice que el Espíritu de Dios descendió en aquel lugar de una manera contundente, poderosa, llenando a aquellos efesios idólatras para que se cumpliese lo que estaba escrito: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. De tal manera que en ese lugar, hermanos, dice, fue notorio lo que allí estaba sucediendo. Hechos capítulo 19, versículo 17. Fue notorio a todos los habitantes de Éfeso, así como judíos y griegos, y tuvieron todos ellos temor y magnificaban el nombre del Señor Jesucristo, porque los demonios o las personas endemoniadas estaban siendo liberadas. Y dije: Cristo liberta, Cristo rompe las cadenas. Versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Versículo 19. Y así muchos de los que habían practicado la magia negra, hermanos, trajeron los libros y los quemaron delante de todas, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Versículo 20. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Sabe qué es eso? Un avivamiento. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O lo hizo con los efesios, lo hizo con los romanos, lo hizo con los discípulos, y de ahí en adelante, hermanos, sabe, ya no hay registro alguno. El Espíritu se está derramando en las naciones, el Espíritu se está derramando en las congregaciones. Oye, porque es una promesa, es una señal. Cuando yo veo que alguien recibe el Espíritu Santo, oye, inmediatamente yo relaciono: tú vienes pronto. Cuando veo que una familia se aliviana y empieza a buscar los dones de Dios y empieza a llenar la llenura con el Espíritu Santo, digo: tú vienes pronto. Oye, qué maravilloso es esto: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esta tarde hay algo especial aquí. Yo lo creo. Levanta tu mano, levanta tu mano. Padre, yo pido fe para recibir un milagro en esta hora. Wow. Creo que muchos hemos soñado, hemos tenido vislumbres, o hemos acariciado algo acerca de esto. Hemos palpado algo, hemos percibido algo, nos ha cautivado algo de lo que el Señor ha dicho en esta última promesa o esta última señal. La realidad, hermanos, estas 5 cosas que acabo de mencionar, yo le dije que había como 40.
Ahora quiero irme al segundo pasaje porque está muy ligado al primer pasaje. Mateo capítulo 25. Porque aquí surge la interrogante. La Biblia es clara en cuanto a las señales, pero ¿qué en cuanto a la iglesia? ¿Qué en cuanto a la iglesia? Sabemos que las señales se van a cumplir y se están cumpliendo. Ahí mismo el Señor en Mateo capítulo 25 empieza a hablar de la iglesia y lo hace en forma de una parábola. Cuando habla acerca de las vírgenes se refiere a la iglesia. Cuando habla acerca del esposo se refiere a Cristo, hermanos. Cuando habla acerca de que se oye el clamor, es un anuncio que nosotros ya conocemos, que el esposo viene, es un clamor que se está oyendo en todo el mundo. Oye, en aquel tiempo cuando había esa festividad de una boda, había una preparación previa, y cuando el esposo se acercaba empezaban a gritar: el esposo viene, vamos a entrar a la fiesta. Hoy en día se escucha una voz por las naciones y la misma tierra está gritando: Cristo viene pronto. La parábola de Mateo expresa que no toda la iglesia está preparada. Eso es lo que dice la parábola de Mateo capítulo 25, versículo 2, por favor, hermanos. 25:2. Dice la palabra, dice: 5 eran 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. La escritura habla, la parábola expresa la llegada del esposo buscando a la novia, y desde luego habla de la condición espiritual de las vírgenes. Ellas desde hace mucho tiempo se habían preparado, estaban esperando tal actividad o tal festividad. Ellas eran un baluarte de luz y de verdad en el mundo, así como lo es la iglesia. Ellas son representantes del reino, así como lo es la iglesia. Ellas habían preparado sus vestiduras que no tuvieran mancha ni arruga para poder participar en aquella gran boda. Pero dice así textualmente: 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. La realidad es que habla de que las prudentes entraron, dice que pudieron participar de la gran festividad que ahí se iba a celebrar, pero expone claramente que 5 de ellas no estaban preparadas. Por eso es que digo que la parábola dice que no toda la iglesia está lista ni esperando a Cristo. Así es lo que dice. No quiero forzar el pasaje. Estaba yo meditando acerca de esto y empecé a considerar cuáles serían las acciones o cuáles serían las fallas en relación a las vírgenes fatuas. La primera cosa que encuentro es que faltó en ellas prudencia. Diga conmigo: prudencia. La mayoría de nosotros, hermanos, cuando tenemos un compromiso muy grande, alistamos nuestro traje, alistamos nuestro vehículo, alistamos lo que sea necesario para estar en tal ocasión cuando tenemos un compromiso serio. Las vírgenes no fueron prudentes al no prepararse plenamente para este gran acontecimiento. Me da la impresión que hasta minimizaron tal invitación. La prudencia me guardará del desastre moral y de la bancarrota espiritual, de lo que debo hacer y de lo que no debo de hacer. La prudencia me indica, oye, aunque amistades me convienen a mí, y dónde debo de relacionarme y dónde no debo de relacionarme. La prudencia en el sentido cristiano me dice que debo de buscar de Dios, que debo leer la Biblia, que debo de congregarme, de que debo de ser fiel. Las insensatas, la realidad es que no se prepararon y que llegaron tarde y que no tenían lo necesario para entrar a la boda. Es más, llegaron demasiado tarde. Hay muchos que buscarán la admisión en los tiempos postreros cuando ya nada se pueda hacer, pero la escritura habla, dice que la puerta se va a cerrar. Las insensatas no gozaron de los beneficios que gozaron las prudentes o las sabias. El gran error de ellas, amados hermanos, es no haberse preparado. Nunca pensaron, oye, sino que cayeron en un estado de conformismo y de pasividad espiritual. Así estoy bien. Hermanos,
Yo dije que todas las señales nos deben a nosotros anunciar que el Señor viene pronto, que debemos de interpretarlo de esa manera, y que por prudencia nosotros debemos de caminar prudentemente en la fe y en la vida. Estas mujeres, estas vírgenes, oye, cayeron en esa actitud equivocada. Número uno, faltó prudencia. Número dos, faltó en ellas discernimiento. Discernimiento es la habilidad o la capacidad que nos permite diferenciar entre las cosas buenas y las cosas malas, entre lo falso y lo verdadero. En otras palabras, discernimiento es pensar claramente y sabiamente. Y en el sentido espiritual, hermanos, pensar bíblicamente. Pero no se lo voy a poner tan difícil, porque algunos están pensando en discernimiento espiritual, como saber interpretar los tiempos, y si lo supiéramos, qué bueno. Si tuviéramos esa profundidad y ese don, magnífico sería. Y que Dios nos diera, oye, ese don en ese sentido. Pero simple y sencillamente, hermanos, hasta, amado hermano, podemos entenderlo de una manera lógica, lo que nos conviene y lo que no nos conviene, lo que tiene buen nombre y lo que no tiene buen nombre, lo que nos lleva a perdición y lo que nos lleva a salvación o a buen destino. El discernimiento me guardará de la esclavitud y del error. Podré ver claramente, oye, las cosas como son, con claridad. Es más, podré hasta juzgarlas. Dice la Escritura que el pueblo de Israel cayó en cautiverio porque le faltó discernimiento. Tener discernimiento es ver con claridad y juzgar con inteligencia, pero sobre todas las cosas, hermanos, abrazar lo que es bueno, lo justo, lo correcto, oye, lo que procede de Dios, lo que tiene buen nombre. A estas mujeres vírgenes fatuas les faltó prudencia en la vida. Pregunto, ¿qué tan prudentes somos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Qué tanto discernimiento tenemos en el sentido espiritual? ¿O nos enganchamos con cualquier cosa, hermanos? Porque hay veces, hermanos, hasta participamos de cosas que no debíamos de participar, que en ocasiones tienen sus orígenes en cosas que son hasta equivocadas o de mal nombre. ¿Sabe qué es lo que me gusta? Discernimiento me hace de ver con claridad para tomar buenas decisiones. Y la última cosa que le faltó a estas mujeres, aparte de prudencia y discernimiento, simple y sencillamente, así textualmente, fue aceite. Las lámparas que usaban en aquel entonces, hermanos, para salir en la procesión, para llegar a las bodas, era una lámpara que llevaba aceite de oliva y era una lámpara personal. Diga, esto es personal. Cada quien debería buscar tener su propia lámpara para el camino. No se valía alumbrarse con la lámpara de otra persona. De hecho, ellas hasta le dijeron a sus compañeras: danos de vuestro aceite porque parece que no vamos a llegar. Ellas le dijeron: no, vayan ustedes y busquen el aceite. Ellas sabían dónde había aceite. Ellas conocían quién les podía dar o vender el aceite. En otras palabras, conocían. Así como nuestros hijos conocen las verdades del evangelio, conocen lo que ya estoy predicando en este día. Ellos saben, oye, pero en ocasiones su vida no está llena de gracia y de verdad. Esa es la realidad. Le faltó a ellas aceite en sus lámparas. Me gustó, hay tres interpretaciones que las tres me gustaron. Dice una de ellas: tener la lámpara llena de aceite significa tener conocimiento de las promesas y de su palabra. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Cuando yo tenga dudas, voy a la palabra y la palabra me saca de dudas, me da dirección. Martín Lutero, él hizo una interpretación: tener la lámpara bien llena de aceite significa estar lleno de fe y de buenas obras. Es lo que él decía. Pero la interpretación más generalizada, y son hermosas las ambas cosas, tener conocimiento y tener una vida llena de fe y de buenas obras, pero la que más me gusta y la que más está pegada al texto, tener la lámpara llena, es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que yo le dije que la última señal es que habrá un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne? Pues incluye a la iglesia. Si yo estoy carente de aceite, entonces necesito ir con el Señor que da el aceite. O sea,
Si yo estoy falto de sabiduría, necesito ir con Dios que tiene abundante sabiduría. El problema es que en ocasiones estamos satisfechos con haber aceptado el mensaje de salvación, ser salvos por gracia, pero no hemos llenado nuestra vida de la presencia de Dios. Necesitamos ser llenos de su presencia. Cuando somos llenos de su presencia, entonces podemos caminar en el Espíritu, entonces podemos resistir al pecado, entonces podemos confrontar las adversidades con más fuerza. Permítame decirle, oye, las vírgenes prudentes entraron y recibieron al esposo y participaron en la fiesta. Simple y sencillamente, esta parábola, hermanos, esta parábola tiene un mensaje central, y el mensaje central de esta parábola es alerta. En otras palabras, 25:13, fíjese lo que dice. Ese es el mensaje central. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. En otras palabras, es una recomendación para que la iglesia se prepare, se aliste. En otras palabras, arregle sus situaciones, arregle su corazón y le diga: Señor, rindo mi vida a ti completamente. Este mensaje, yo quiero ser muy claro con ustedes. Este mensaje o este tipo de mensaje no tiene el fin de asustar a nadie. No creo en eso. Este tipo de mensaje no tiene el fin de asustar a nadie, sino de concientizar al creyente. Así de sencillo, hermanos. Y yo le he pedido a Dios una cosa: que cuando yo predique un tema fuerte, pueda predicar la verdad en amor. Porque yo estoy para dirigir la iglesia, o para conducir la iglesia, o para pastorear la iglesia, y no para golpear la iglesia. Pero aquí hay una pregunta obligada. El llamado es estar alerta. Y si oye el clamor, hermanos, en el mundo, el esposo viene. Se lo voy a decir en otras palabras, en los términos que estoy manejando: Cristo viene pronto.